Muy buenas tardes con todos los presentes, docentes, directivos de las diferentes instituciones educativas. También están presentes los especialistas de las DRE y UGEL de la región Apurímac. A todos les damos la cordial bienvenida a esta sesión síncrona del curso Formulación y Planificación del Proyecto de Innovación de nuestro diplomado Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de Innovación Educativa. Los saluda Antonio Arque, administrador del aula virtual y asesor del curso. Espero que se encuentren bien. Voy a agradecer en todo caso que llenen también su asistencia. Les agradezco a todos por su presencia. El día de hoy vamos a tener la presencia de nuestro gerente, Carlos Arámbulo, quien justamente ya brindó unas palabras. Él a la vez es docente del curso, quien va a realizar una presentación del curso, los objetivos, la temporalidad, algunas actividades formativas, las recomendaciones y también va a desarrollar una introducción a este curso importante. También vamos a tener la presencia de Fernando Figueroa. Él es especialista en formulación de proyectos de innovación bajo la metodología del marco lógico, que es justamente el tema que vamos a desarrollar en esta sesión. Para un buen desarrollo de la sesión, voy a dar algunas recomendaciones. Por favor, ahí pido su colaboración. Durante las ponencias tengamos apagados los micrófonos para no interrumpir a los ponentes. Pueden formular sus consultas a través del chat. Seguramente ahí también estaremos interactuando y respondiendo a sus dudas. Al término de la ponencia sí podrían hacer uso del micrófono para que ustedes puedan, en todo caso, dirigirse directamente a los ponentes. Ahora sí es momento de empezar y vamos a presentar a nuestro docente del curso. Carlos Arámbulo es magíster en Ciencias Políticas, con mención en Gestión Pública y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha conducido procesos de diálogo, concertación entre Estado, sociedad civil para incidir en la mejora de las políticas públicas de atención a la infancia, tales como el articulado nutricional, salud materno-neonatal y logros de aprendizaje. Ha sido coordinador nacional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Actualmente es gerente del FONDET y realiza diferentes cátedras en universidades públicas y privadas referentes a formulación y gestión de proyectos con enfoque de marco lógico. Con ustedes, Carlos Arámbulo. Adelante, Carlos. Gracias, Antonio. No sé si me puedes dejar de compartir para compartir mi pantalla, por favor. Muchas gracias. Okay. Bueno, para mí es un honor estar acá con ustedes, amigos. Vamos a entrar, antes de eh, eh, ubicarnos en la formulación como teoría, es importante, digamos, conocer algunos elementos de contexto. Cada vez que ustedes, digamos, desarrollan un proyecto, cada vez que ustedes desarrollan una sesión de clase, no surge, digamos, en el aire, ¿no? Tratamos de vincular los conceptos al contexto, digamos, en el cual nos desarrollamos, con los recursos que tenemos, para poder, digamos, hacer que el aprendizaje fluya. Y en ese sentido, digamos, la, la coyuntura y el análisis del contexto como tal es importante para determinar, digamos, un camino que afirme un conocimiento sólido y sostenido. Y de esa manera también es importante, pues, porque nos permite tener muchos más elementos de cara a un tema que estamos viendo hoy en día, que es el de la formulación de proyectos. Yo quiero sacarlos un ratito de la mirada muy, digamos, específica sobre el proyecto para pensar en lo que es nuestro sistema mundo y cómo a partir de esos procesos que estamos viviendo, cómo a partir, digamos, de estos cambios que nos está dando el sistema mundo, nos tenemos que adaptar. Y ya nos hemos adaptado, ¿no? Ustedes como maestros innovadores han salido de la caja, han planteado, digamos, soluciones creativas, desafiantes, en un escenario de adversidad, ¿no?
Y hoy en día el escenario sigue siendo adverso, no ha cambiado, se ha endurecido incluso, ¿no? Y entonces nos desafía para conocer más elementos y más conceptos o categorías que van más allá de lo educativo. Hoy en día, nosotros, digamos, sabemos un poco más de salud o de salud pública, ¿no? Sabemos un poquito más, digamos, del uso de algunos equipos biomédicos, ¿no? Sabemos también de la precariedad que tenemos como servicio, como en los múltiples servicios de salud. Y entonces, estamos en una coyuntura dura, marcada por la emergencia, digamos, de la COVID-19, ¿no? Y esta, digamos, sigue creciendo, sigue expandiéndose, sigue generándonos problemas y dificultades en el sistema mundo. No hay ningún país que se libre, digamos, todos de alguna forma estamos directa o indirectamente afectados, ¿no? Hasta el 31 de mayo, pero en realidad la cifra sigue creciendo, habían 170 millones 51.718 casos positivos, digamos, por coronavirus, ¿no? Y un total de 3.540.437 fallecidos. Y esta cifra, digamos, sigue creciendo, estas olas, digamos, que nosotros vemos aquí en el gráfico, ¿Estabas ¿no? ahí? Hay un... Me asustaste. ¿Pueden apagar su micro, por ¿Cómo favor? está tu familia? Ya. Hola, creo que ahí se ha filtrado una comunicación. Entonces, en el caso de los fallecidos, por ejemplo, también vemos que es correlativo con las diversas olas que el sistema mundo ha venido enfrentando, ¿no? Acá estamos viendo principalmente desde el periodo de agosto 2020 hasta el periodo de abril, digamos, hasta finales de abril del 2021, ¿no? Y entonces han habido repuntes, ¿no? Globales. Acá esta era la segunda ola, ¿no? La segunda ola, digamos, a nivel mundial, y aquí, digamos, estamos en la tercera ola que tuvo una caída y nuevamente un repunte. Entonces, esto nos ha cambiado la vida a todos. Nos ha cambiado la vida a todos, digamos, y la distribución de esta pandemia tiene, digamos, algunos principales afectados, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, este mismo gráfico que veíamos en la lámina anterior, como, digamos, para el mismo periodo que va para el mismo periodo, se distribuye entre los pobladores de diferentes continentes, ¿no? Y los principales, digamos, afectados son dos, tanto la población, digamos, de América como la de Europa, ¿no? Esas son las dos que son más hegemónicas, digamos, o son más visibles en el gráfico de barras que vemos en esta parte superior, ¿no? Esas son las que afectan, digamos, o se llevan una gran cantidad de personas, digamos, consigo, ¿no? Y entonces aquí vemos la evolución histórica de cada uno de los países, ¿no? Aquí, digamos, Estados Unidos ha tenido un principal pico, en el caso de la India, con sus variantes que han venido desarrollándose en este año, ¿no? Ha estado controlado durante casi todo el tiempo, y ya en este año, digamos, ha tenido un brote bastante fuerte, ¿no? Igual otros países, digamos, todos en general han tenido altas y bajas, ¿no? Ya van algunos por la tercera ola, y en nuestro caso se advierte en el Perú que estaremos llegando a la tercera ola probablemente hacia septiembre, ¿no? Y a nivel económico también nos hemos visto afectados, ¿no? Este es un dato al último trimestre, digamos, del año 2020, donde, digamos, el eje vertical muestra el número de muertes por COVID, el eje Y, con datos al 30 de agosto,
Y el eje horizontal muestra la disminución porcentual del PBI, ¿no? El eje horizontal muestra la disminución porcentual del PBI con respecto al mismo trimestre de 2019 ajustado por inflación. ¿Qué nos quiere decir esto? Al mes de agosto, digamos, del 2020, que era nuestra primera gran ola que nos tocó pasar, afectó, digamos, económicamente, la COVID afectó, además, digamos, de la salud y la vida de la gente, también afectó la economía de los países, ¿no? Y entonces, cada bolita que ustedes ven acá, cada esfera que ven en este gráfico, es un país. Y conforme la bolita es, o la esfera es más grande, ¿no? Ese es su Producto Bruto Interno. Es todo lo que se produce dentro de este territorio nacional, ¿no? En Estados Unidos, ustedes ven, por ejemplo, que esta es una esfera bastante voluminosa, bastante grande, ¿no? Bastante grandecita, ¿no? Chile es un poco más chiquita, y así vamos viendo, digamos, todos los países, ¿no? Entonces, aquí, conforme estén, digamos, de derecha a izquierda, ¿no? Aquellos que están en este intervalo, por ejemplo, son los que han eh, reducido su PBI en el 5%, ¿no? Aquí, en el 10%, y conforme se acercan al centro, al eje cero, había una reducción, un déficit de menos 30 puntos porcentuales. ¿Quién está acá? Perú, ¿no? Perú aparece ahí, digamos, en el mes de agosto del año 2020, ¿no? Estaba Perú. Era el país más afectado, el país que tenía mayor tasa de eh, eh, fallecidos por COVID y cuya economía, digamos, se había contraído demasiado fuerte, ¿no? La foto era demasiado demoledora digamos, gris para nosotros, ¿no? Otros países, como nuestro país del sur, Chile, digamos, su tasa era por debajo de 600 por cada millón que diga, fallecidos, y su Producto Bruto Interno se había reducido en menos de 15 puntos porcentuales, ¿no? Y digamos, nosotros que estábamos cerca hemos sido más afectados. Y ese ha sido un poco el comportamiento, ¿no? La, la pandemia nos ha afectado de múltiples formas, ¿no? El principal, digamos, la principal causante, digamos, es una crisis sanitaria, va generando una crisis sanitaria, pero además genera crisis económicas y también crisis de aprendizajes, ¿no? También genera crisis de aprendizaje porque los modelos, digamos, de educación clásicos, digamos, no están suficientemente preparados para enfrentar esta situación de confinamiento, ¿no? Y los sistemas educativos como tal no han estado preparados, salvo algunos países. Y entonces, esto amerita, digamos, una acción inmediata y una intervención del Estado. En lo económico, hemos estado afectados, ¿no? La crisis nos ha llegado, en el caso peruano, nuestras economías, digamos, son muy vulnerables. Tenemos, digamos, el Perú tiene un 70% de la economía en condición de informalidad, ¿no? Y entonces, digamos, mandar al confinamiento a las personas, a los ciudadanos, no es sostenible, porque o la persona se muere de COVID o se muere de hambre. No tiene, digamos, los recursos suficientes para poder sobrevivir. Los trabajadores tienen que salir a la calle a ganarse el pan de cada día, ¿no? Y al salir dejan a sus hijos, ¿no? En sus casas, en sus hogares, o en los casos, digamos, de las ciudades, ¿no? O se dedican también a las actividades agrícolas, ¿no? Y entonces, digamos, son dinámicas que van redefiniendo también la vida de la gente, ¿no? La economía es uno de los más afectados, digamos, con esta crisis, porque múltiples servicios se han paralizado,
y por tanto, digamos, se priva la posibilidad de, en muchos de los casos, tener un trabajo, digamos, que le genere ingresos permanentes, ¿no? Y América Latina es uno de los países que más ha sufrido con la crisis, y aquí ustedes ven, por ejemplo, que el 63% de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional han sido destinados o dirigidos a los países de América Latina, o a la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Para cerrar la brecha del financiamiento interna y externa es necesario que las instituciones financieras internacionales aumenten la disponibilidad de liquidez, ¿no? O sea, aquello con lo cual yo me estoy endeudando todavía es insuficiente. Necesito, digamos, más préstamos para poder sostener este gran terremoto económico que se nos ha venido encima. Y así en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, pero ¿qué tiene que ver esto con mi proyecto de innovación? Tiene mucho que ver, porque digamos son dinámicas nuevas las que estamos enfrentando, ¿no? Y es importante que podamos tener también una comprensión y una mirada global, como nuestro caso en particular que ocurre en una escuela o en un distrito muy específico, digamos, tiene correlación y se vincula con el sistema mundial. Se vincula porque hoy en día tenemos un proceso tecnológico bien intensificado a partir de la globalización, un proceso, digamos, donde la globalización nos permite conectarnos, como hoy en día, digamos, y estar en diferentes puntos del país o quizás en el extranjero y tener, digamos, este espacio y más de 300 personas estemos aquí compartiendo un tiempo y una tarde, ¿no? Entonces, esto nos ha generado una oportunidad también, porque antes, digamos, los diplomados eran semipresenciales, eran costosos para los maestros por sus desplazamientos, además eran bonitos también porque se generaba un encuentro, digamos, entre maestros innovadores, pero, digamos, hoy en día estamos protegiendo la salud de las personas, ¿no? Y entonces, a nivel económico, se ha sufrido, digamos, y se sigue sufriendo, y probablemente vamos a seguir, digamos, siendo afectados, digamos, por esta crisis, y hay que tener, digamos, bastante, digamos, eh, reconocimiento, valor y cariño al trabajo que hacemos, ¿no? Porque nosotros somos privilegiados de tener un trabajo hoy en día. Muchos otros hogares y familias no lo tienen y tienen que estar buscándoselas de manera cotidiana, ¿no? O con ingresos temporales. Entonces, a nivel global se han definido 5 medidas políticas internacionales para enfrentar esta crisis, ¿no? Estas son principalmente económicas, ¿no? Pero hay una crítica también a esto. Lo que, voy a entrar primero por las medidas y luego entro por la crítica. La, la CEPAL nos dice, pues, que hay 5 medidas que hay que tener en cuenta. Una primera, ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los que están en desarrollo. Una segunda, centrarse en fortalecer la cooperación regional. Una urgente reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral. Es decir, que los mecanismos de la deuda sean más dinámicos, prácticos, digamos, para los estados y no estén llenos también de burocracia que permita, digamos, enfrentar de manera directa y urgente la crisis, ¿no? Una cuarta medida es proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué supone esto? Que no es solamente que te vas a endeudar de manera sistemática hasta el punto que ese endeudamiento ese pago sea imposible, ¿no? Sino que estos mecanismos de deuda tienen que estar condicionados y para ello, digamos, se tienen que desarrollar nuevos instrumentos de gestión también, ¿no? Instrumentos innovadores que te permitan enfrentar esta crisis, ¿no? Y finalmente, integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de financiamiento para el desarrollo encaminada a la construcción de un mejor futuro.
Entonces, los países hoy en día ya se están reactivando, los motores de la economía nuevamente se están encendiendo. En nuestro caso peruano, por ejemplo, amigos, queridos maestros, el valor del cobre se ha incrementado. ¿Por qué? Porque nuestro principal cliente, que es China, está demandando más cobre para activar sus industrias, ¿no? Y al activar las industrias en la economía china, digamos, principalmente Perú y Chile, que son los productores, no sé si pueden apagar su micro, por favor, gracias. Chile y Perú, que son los productores de cobre en el mundo, o los principales productores, son los beneficiados en ese sentido, ¿no? Y entonces, hemos tenido, digamos, un repunte en los últimos 3 meses de nuestro Producto Bruto Interno. Ha tenido un crecimiento, no porque toda la economía se esté movilizando, sino principalmente por un factor que es el cobre, ¿no? Y luego se ha ido remeciendo con toda esta situación política, digamos, y la coyuntura que afecta también la economía, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero comentar? Pues que con esta, en estos momentos, digamos, ya la economía peruana también está reactivándose, ¿no? Se han liberado muchas barreras, los servicios se están abriendo, ¿no? El sistema económico y productivo está fluyendo, y entonces, ¿cómo impacta eso en el campo y cómo impacta eso en el hogar? Impacta pues porque, digamos, hay un flujo de demandas que está creciendo, ¿no? Y entonces son oportunidades, pero además son riesgos, pues, porque todavía nuestra sociedad no está inmunizada, ¿no? Y estamos enfrentando, digamos, un escenario, digamos, donde todavía un grupo de pobladores, más o menos 2 millones de personas, tengo entendido, ya han sido vacunados, ¿no? Y todos los 28 restantes, más o menos, o 20 o 30 personas restantes, todavía estamos esperando nuestro turno, ¿no? Esperemos, pues, que esto empiece a avanzar en los próximos meses. ¿Y qué nos dice, digamos, una reflexión de un sociólogo que es Carles Ramión, ¿no? Nos dice, pues, que la crisis del coronavirus está siendo un durísimo examen. A ver, siempre se activan los micros. Tengan cuidado porque hoy en día la grabación de llamadas está a la orden del día. ¿Qué es lo que nos pasa ahora, ¿no? Para enfrentar la crisis, hay 4 actores que son claves. El Estado, ¿no? El sector privado a través del mercado, ¿no? Que mueve el comercio en el mundo. El tercer sector, que es esta red solidaria marcada por la cooperación, la sociedad civil, y un actor clave que es la familia, que opera a nivel comunitario, ¿no? Uno de los principales problemas que o causas, digamos, por las cuales estamos sujetos en esta crisis global, es que nos dicen pues los expertos, frente a un problema global, lo que hemos hecho es generar respuestas locales o respuestas nacionales. Y no tenemos, digamos, un patrón o un estado de estados que permita enfrentar de manera decisiva y directa a la pandemia, ¿no? Los esfuerzos han sido diferenciados, localizados en cada uno de los países y por tanto desiguales. Cada estado ha respondido a su manera, ¿no? A la crisis, con sus recursos, con sus dificultades y con sus carencias, ¿no? Nosotros, recordarán ustedes, marzo del 2020, el 6 de marzo fue el día del caso cero, ¿no? Del registro del caso cero, digamos, en el Perú, de la primera persona contagiada por coronavirus aquí en el Perú. Oficialmente hablando y formalmente ¿Mi nombre? hablando. No. Entonces, el 6 de marzo fue eso. Luego, las semanas siguientes, se dictaminaron medidas para
el regreso no a la escuela, sino el regreso al hogar por parte de los estudiantes, ¿no? Recién se había dado el buen inicio del año escolar, y en esa semana nomás, en la primera semana de retorno, todos regresan porque el brote de la pandemia estaba ya instalándose. El 15 de marzo, a la quincena de marzo, el gobierno dictamina la inmovilización social obligatoria, ¿no? Todos en casa, nadie sale. Y a partir de ahí se fueron, digamos, perfilando decretos tras decretos donde se ampliaba la emergencia por 45, por 30, 45, 30, 15, etc. Y ya llevamos casi un año y medio, ¿no? Entonces, nuestro país ha respondido de esa manera, activó algunos bonos para las poblaciones y para los hogares en situación de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Y, digamos, frente a ello, también a nivel educativo, se lanzó la estrategia Aprende en Casa. Hoy en día, digamos, esta estrategia ha sido fortalecida con Aprende en Casa, en la escuela y en comunidad, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son esas repercusiones para el Perú de la pandemia? Y aquí ya empezamos a mirar un poquito más el Perú y la población de niños, niñas y adolescentes. Hay un estudio publicado por UNICEF, es un documento de política que se llama COVID-19, impacto de la caída de los ingresos de los hogares en indicadores de salud y educación en niñas, niños y adolescentes, ¿no? Son estimaciones, digamos, hacia el 2020 y 2021. Y entonces, ahí he cogido algunos gráficos, digamos, que me parecían bastante interesantes, ¿no? Este primer gráfico, ¿qué nos dice, no? La estimación del efecto de la caída de los ingresos de los hogares en la prevalencia de anemia, ¿no? Ha caído, digamos, la conexión está inestable. ¿Se escucha, Antonio? ¿Se logra escuchar? Sí, sí, se Me escuchamos. marcaba acá que está inestable mi pantalla. Sí se escucha. Se escucha. Sí se Perfecto. escucha. Gracias, gracias. Entonces, lo que ha ocurrido es que la crisis económica ha afectado también, lo que nos dice este estudio es que la pandemia ha generado una crisis económica, ¿no? La caída de los ingresos en los hogares. Y esa caída de los ingresos tiene una repercusión estimada en la anemia de los niños de 6 a 35 meses, ¿no? Se estima que pasará del 40% al 50% y después al 46% de anemia, de prevalencia de anemia, en los niños de 6 a 36 meses. O sea, se va a volver, digamos, más niños, digamos, van a sufrir de este problema en los primeros años de su vida. ¿Y qué efectos tiene la anemia, estimados maestros? La anemia infantil. ¿Qué efectos tiene para el niño la anemia infantil? Bajo rendimiento escolar también. Ajá, pero ojo, estamos hablando de un grupo de niños de 6 a 35 meses, o sea, menores de 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la anemia? ¿No? Es la deficiencia de hierro en la sangre, ¿no? En los niños, ¿no? Es la deficiencia de hierro. Y el niño, en esta etapa de su vida, ¿no? Los estudios de UNICEF nos dicen, por ejemplo, que los 1000 primeros años de vida del niño son importantísimos. Son importantes porque ahí se marca, digamos, los patrones de lo que va a ser el niño en el futuro, ¿no? Y por tanto, es tan importante como los afectos, son la parte nutricional, ¿no? Que tenga, digamos, y hay que mirarlo desde su concepción, ¿no? A lo largo del ciclo de vida. Que el niño, que la madre, digamos, vaya a todos sus controles prenatales,
que cuando nazca tenga también al menos durante los 6 primeros meses lactancia materna exclusiva, ¿no? Porque eso le transmite, digamos, eh, eh, no solamente vitaminas, sino inmunidad al niño. Y digamos, luego, en los siguientes meses, que tenga sus controles y su suplementación, ¿no? Son elementos importantes y que va a ayudar a que el niño se desarrolle de manera integral, ¿no? Y en ese momento de la vida, en esos 1000 primeros días, el niño crece a un ritmo vertiginoso. Su crecimiento es rápido, sobre todo en el primer año, es rápido. Y por tanto, digamos, la demanda de hierro es fuerte, bastante fuerte. Su cerebro empieza a crecer en volumen y en peso, en tamaño, y, digamos, necesita, digamos, conforme va creciendo, se va estimulando el ambiente, del entorno, y va haciendo lo que le llaman sinapsis, que son esas conexiones neuronales, ¿no? Si no hay, digamos, el suficiente hierro en la sangre, ¿no? Si no hay ese combustible, las conexiones neuronales van a ser menores y por tanto, digamos, el desarrollo cerebral va a estar limitado. Por eso es importante, digamos, atacar la anemia. Entonces le voy a dar las galletas que las galletas son para un grupo mayor, ¿no? De 3 años a más. Los niñitos necesitan, digamos, sus suplementos, porque necesitan consumir harto hierro y, digamos, con 2 trocitos de carne o 3 trozos de carne ya sus estómagos son pequeños y es importantísimo, ¿no? Entonces, si tenemos que hay una estimación del 50%, ¿no? Del 50%. No se bota la whisca. Ahí está llamando la atención la maestra. Si tenemos que, se estima que para el 20 o el 21 vamos a tener la prevalencia de niños de 6 a 35 meses con anemia va a subir, o sea, 1 de cada 2 niños va a tener anemia probablemente hacia el 2020 y casi 1 de cada 2 en el 2021, 46%. ¿No? Entonces, este es un problema de salud pública. Y aquí, digamos, estos son los niños que el sistema educativo recibe, ¿no? Porque ya están entrando al inicial y después entrarán a la primaria y, digamos, estos niños no están desarrollando, no han desarrollado plenamente sus capacidades, ¿no? Entonces, ese es un dato que como maestros, ¿no? Como actores del sistema educativo, tenemos que tener bastante claro. Y aquí vemos la distribución del mapa, el mismo dato visto en una evolución temporal para los años 2019, 20 y 21, ¿no? Entonces, 2019, 2020 y 2021, ¿no? Entonces, mientras más celestes y verdes hayan, es porque hay departamentos con niños con mayor prevalencia de anemia. En el 2019 estaban más o menos los departamentos alrededor del 50, 60 puntos, ¿no? Pero en el 2000, digamos, 20 y 21, se ha puesto ya en una situación más crítica, ¿no? Se han puesto de celeste o verdes, ¿no? Lo que presentarían un mayor incremento en el 2020 en comparación con el año previo serían Puno, que suben 14 puntos porcentuales, Cusco, que suben 12.6 puntos porcentuales, Junín en 12 puntos, Tumbes en 12 y San Martín en 11. De esta manera se observaría que en el 2020 la problemática de la anemia se profundizaría en los departamentos de la Sierra y la Selva, y asimismo los departamentos que tendrían una recuperación más rápida en el 21 serían Puno, que reduce, Junín, San Martín, Huancavelica y Cusco, ¿no? Entonces,
así como hay regiones, digamos, que van a irse afectando, también tenemos regiones que van a ir recuperándose un poquito más rápido que otras, ¿no? Y ahí hay, digamos, hay que conocer y hay que ver cuáles son los modelos o cuáles son las experiencias que tienen cada una de estas regiones, ¿no? Huancavelica, por ejemplo, tiene, digamos, una larga experiencia en mecanismos de incentivos con apoyos presupuestales. Ahí ha sido una de las primeras, digamos, que ha logrado revertir la desnutrición crónica de manera sistemática, año a año, durante los últimos 10 años, ¿no? Y es una región modelo, por ejemplo, tanto como Ayacucho, también lo era Amazonas y en algún momento también lo fue Cajamarca. Otros datos. Vamos a ir mirando un poquito ya el Perú y los niños, ¿no? La estimación del efecto de la caída de los ingresos en indicadores de salud. Y después vamos a entrar a los indicadores de educación. Acá estamos viendo el niño, nuestros estudiantes en su integralidad, ¿no? Nacional, urbano, acá el tema de la anemia ya lo hemos hablado. ¿Dónde afecta más? ¿No? El promedio nacional es, para el 2020 se estimaba en 50% y para el 2021 en 46%, pero en lo rural, miren acá cuánto es lo rural, en lo rural es más crítico. En lo rural estamos hablando de 64% en el 2020 estimado y 60% en el 2021, ¿no? En los ámbitos, en situaciones de pobreza, igualmente son los ámbitos más afectados, ¿no? Y en las que no tienen situación de pobreza es el 44 y 39%. Así como la parte, digamos, resultado, indicador de resultado que es la anemia, es un dato que nos da cuenta que es transversal a las clases sociales, tanto ricos y pobres, tenemos niños con anemia en estratos socioeconómicos altos, pudientes o ricos, y también en los pobres y en las clases medias. Es un problema de salud pública que recorre y cala todas las clases sociales. Es democrática en su sentido más perverso, ¿no? Y en el tema de las vacunas completas, ¿no? A nivel nacional, para el 2020 se ha estimado 70% y para el 2021 un 76%, ¿no? Incluso menores que en el año 2019, que era la etapa prepandemia. Sin embargo, ¿dónde se afecta más? Las coberturas bajan en lo rural, nuevamente. Aquí hay un rezago que se advierte, digamos, hay un riesgo de afectar la calidad de vida de los pobladores, digamos, y de la primera infancia en particular, ¿no? Estos son los niños que ustedes reciben, ¿no? Estos son los niños que están, digamos, entrando a las aulas, ¿no? Que el próximo año van a entrar a las aulas o este año ya entraron. Ahora vamos a los indicadores de educación, ¿sí? Ya hemos hablado un poco de salud, un poco para ver, digamos, esos daños irreversibles, digamos, que tiene que ver como con la anemia, ¿no? Y que, digamos, el saque nos genera, digamos, un gran desafío para los maestros, ¿no? Y ahora, digamos, entramos ya de lleno a algunos datos que, si tienen alguna consulta, amigos, háganla, ¿no? Con orden, digamos, porque como yo estoy mirando el PPT, no estoy mirando necesariamente el chat, ahí no sé si veo que se activa el chat, pero no estoy seguro si es una, alguna consulta sobre la exposición o es alguna consulta más logística, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, con total apertura, digamos, activan el micro y participan. Antonio, una consultita. ¿Hasta qué hora es tiempo para medir, digamos, y no expandir? Claro, a las 5 está programado Fernando. 5, uy, ya. Sí. ¿Y estoy en qué lámina Vamos. estoy? Un segundo, voy a ver en qué lámina estoy. En la 13 de 20, ya. Bueno,
faltan regular todavía. Entonces, aquí, otro indicador. La estimación del efecto de la caída de los ingresos de los hogares en la tasa de deserción escolar acumulada en educación básica. Hace un rato habíamos visto cómo, digamos, lo económico, ¿no? Lo que nos quiere decir este cálculo es que cómo lo económico afecta, ay caramba, esto era una flecha, afecta los logros, la deserción escolar, ¿no? La deserción escolar, ¿no? Esa es una relación, digamos, que se quiere establecer en este análisis. Hace un rato habíamos visto, digamos, cómo la caída de los ingresos afecta, digamos, el incremento de la prevalencia de anemia en los niños de 6 a 35 meses. Ahora lo que estamos viendo es cómo la caída de los ingresos por la crisis de los hogares afecta, digamos, en la tasa de deserción escolar, ¿no? Entonces, la deserción escolar era un fenómeno, pues, es un fenómeno, digamos, una distorsión del sistema educativo que se había venido sistemáticamente, ¿no? Ahí vemos los datos, es una escalerita, digamos, que había venido cayendo, ¿no? En el 2007, por ejemplo, casi el 20%, 1 de cada 5 desertaba, ¿no? 1 de cada 5, digamos, no completaba y, digamos, se perdía dentro del sistema y era difícil poder recuperarlos, ¿no? Esto ha venido bajando. En el 2008 fue 17%, en el 2009 16%. Hasta la época de prepandemia hemos llegado al 9%. O sea, en realidad, a nivel de la deserción ha habido un avance significativo. Se ha estado reduciendo la deserción, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que con la crisis, digamos, esto se ha disparado, ¿no? Nuevamente se disparó. Se estimó para el 2020 un 15% de deserción y para el 2021 un 11%, ¿no? Que oscila, digamos, entre el 8 y 15% para el 2021 y que oscila entre el 11 y 18% para el 2020. Entonces, lo que nos dice UNICEF, amigos, es que obviamente, ¿no? Básicamente nos demuestra algo que iba a ser obvio, ¿no? Nos demuestra con datos y cifras que la caída de los ingresos, la crisis económica, digamos, ha afectado, ¿no? Los indicadores sanitarios en la primera infancia y también indicadores vinculados con el desempeño educativo. En este caso, la deserción escolar. Y aquí vemos una tabla, digamos, un poco más compleja. Un ratito voy a refrescar la garganta. Aquí vemos una tabla más compleja que nos da cuenta de la estimación, es el mismo indicador, ¿de acuerdo? Es la estimación del efecto de la caída de los ingresos en los hogares, ¿no? Pero ya con una descomposición urbano-rural para poder mirar dónde están los más afectados. A nivel nacional, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora. En comprensión lectora, ¿no? Comprensión lectora, por ejemplo, en el 2019 se calculó un 37%, ¿no? Para el 2020 y 2021 se ha estimado que la comprensión lectora ha caído, ¿no? Y en el 2021 se recupera un poquito. Pasa a 32%, 32.6%, y para el 2021 se estima una recuperación de 34.2%. ¿Dónde cae más? ¿No? ¿Dónde se afecta más? Por ejemplo, en lo rural, solamente 16, digamos, 0.7% de niños lograba una comprensión lectora de acuerdo a su edad.
y esto acá cae, digamos, para el 2020, en lo rural, ahí están las brechas, ¿no? Y digamos, ahí está la necesidad, digamos, de una acción urgente del Estado para cerrar esas inequidades, ¿no? Para atender esas inequidades. Ahora miramos otro indicador. Porcentaje de estudiantes de cuarto grado de primaria con nivel satisfactorio en comprensión lectora. Acá estamos hablando ya de cuarto grado. Hace un rato hemos hablado de segundo grado. Igual, ¿no? Hay una caída, cae, digamos, de 34 a 30, se recupera un poquito a 31%, ¿no? ¿Y dónde está la principal brecha? En lo rural. Aquí, digamos, es un grupo, digamos, bastante ínfimo, digamos, de 7%, 7.8% de niños, que es de cuarto grado de primaria, que logran un nivel satisfactorio, ¿no? Entonces, es una, digamos, el dato es bastante revelador, ¿no? La pandemia genera, como les decía hace un momento, estas crisis de aprendizajes también en los chicos, ¿no? No solamente perdemos a un número mayor de niños que no llegan a la escuela, sino también que aquellos que llegan no están desarrollando plenamente sus capacidades, ¿no? En el caso de este indicador, segundo grado de secundaria, nivel satisfactorio en comprensión lectora, ¿no? Igual, cae para el 2020, se recupera un poquito en el 2021, ¿y dónde está lo más castigado? Acá en lo rural. 1%, 1.6%, ¿no? Ahí nuevamente, digamos, independientemente en qué nivel lo vea, lo que nos está diciendo los datos es un tema de urgente atención, que lo rural tiene que ser urgentemente atendido. Esa es la agenda. Acá nos dice que aquí hay que poner, digamos, una mirada muy fina para identificar estos problemas y para identificar, digamos, qué es lo que está pasando en nuestros chicos y en qué estamos fallando y cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Vamos a matemática. Matemática tiene el mismo comportamiento. En segundo grado de primaria, ¿no? Segundo grado de primaria, en razonamiento matemático, estábamos en 17% en el 2019 prepandemia, baja, se recupera un poco, pero no llega al nivel del año 2017. No llega. En ninguno de los casos, en ninguno de los indicadores, ni en el 2020 ni en el 21 llega siquiera a lo que eran los valores del 2019. ¿Dónde está el problema? Aquí, nuevamente en lo rural. Cuarto grado de primaria, lógico matemático. La tercera parte casi de chicos logra, digamos, los niveles adecuados, ¿no? El nivel satisfactorio. Cae en el 2020 y 2021. ¿Dónde está el problema? En lo rural. En lo rural es la 10ª parte casi, en la época COVID, ¿no? Segundo grado de secundaria, y aquí vemos, la situación es crítica igual, donde cae más fuerte es en el ámbito rural, ¿no? La deserción acumulada era un dato que habíamos visto hace un rato. La deserción acumulada ha crecido, baja para el 2021, pero no llega ni siquiera al límite del 2020, ¿no? Baja hasta el 11%. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde hay mayor deserción? La mayor deserción, nuevamente, está en el ámbito rural, ¿no? En lo urbano, me dirán, ¿también hay problemas? Sí, en efecto, en lo urbano, y son dos problemas distintos los que tienen que atenderse, ¿no? Y de manera diferenciada, ¿no? La pobreza urbana también ha crecido. La pobreza urbana, digamos, se ha incrementado, no solamente porcentualmente, sino que ese 2% o 3% de incremento de pobreza urbana es
muchas veces el quíntuple o 10 veces más que la pobreza rural, ¿no? Por el volumen de población que se mueve ahí, digamos, en estos bolsones. Y entonces, aquí viene todo esto, Carlos. Ya. Yo les he mostrado las preocupaciones, ¿no? Les he mostrado los datos, digamos, que al día de hoy UNICEF nos muestra de la situación de la infancia en dos temas importantes como son la salud y la educación, ¿no? Y entonces, ahí, digamos, tenemos una enorme preocupación. Hay una preocupación de los padres de familia, hay una enorme preocupación, digamos, de la comunidad, ¿no? ¿Por qué nuestros chicos están ahí? Tenemos que pedirle al Estado que haga algo, ¿no? Entonces, se tienen que formular propuestas, se tienen que formular políticas, ¿no? En este caso, o proyectos que ayuden, digamos, a revertir esa situación. Y para ello necesitas de otras palancas, ¿no? No solamente necesitas de la preocupación, ¿no? Sino necesitas de especialistas, ¿no? O los que le llaman los policy makers, aquellos que se encargan de diseñar políticas para poder enfrentar una situación de crisis o un problema. Necesitas entonces una solución técnica, pero además de esa solución técnica tiene que tener un respaldo político. Si no hay respaldo político, va a ser bien difícil de que esto marche, ¿no? Y cuando hablo de respaldo político, no solamente el respaldo del presidente. Hoy en día sabemos que para que una política pueda implementarse, necesita el respaldo político del presidente y también del Congreso, ¿no? Porque si no, la política va a estar frenada. Al ministro o ministra de Educación lo van a ir llamando a cada rato probablemente al Congreso, y entonces eso distrae pues la prioridad en el ministro o la ministra y se va a dedicar, digamos, necesariamente a atender las demandas del Congreso, pero no a atender el problema crucial de la crisis de los aprendizajes en los chicos. Y entonces se requiere una gobernabilidad integrada también, ¿no? Entonces, ahí coinciden, digamos, 4 dimensiones o 4 áreas de interés sobre una misma preocupación de aprobar, rediseñar o extinguir una política pública, ¿no? Entonces, ahí es donde se conectan Estado y sociedad. Ahí es donde conectan, digamos, Estado y sociedad, mediados por quién? Por la política pública, ¿no? Entonces, desde el Estado hay diversas maneras de poder entenderla y poder aproximar, ¿no? Podemos entender el Estado como las organizaciones públicas, burocráticas, digamos, o la red de organizaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación es una organización de organizaciones, ¿no? Porque tiene en su gran tejido institucional un conjunto de unidades, de direcciones, de órganos, concentrados, desconcentrados, ¿no? Una manera adicional para entender la naturaleza del Estado es a partir del ciclo de la política, y otra desde el enfoque participacionista. Para el ciudadano, digamos, no es necesario hacer tanta teoría. Para el ciudadano, digamos, el rostro directo del Estado, ¿qué cosa es? Para un ciudadano común y corriente. El rostro directo del Estado es la escuela, el presidente, ¿no? El rostro directo, digamos, del Estado es hoy en día el establecimiento de salud o incluso una comisaría, ¿no? Esos son, independientemente de dónde esté, son, digamos, el rostro más directo y digamos, visible del Estado, porque son los servicios, digamos, que necesito para llenar un vacío, para satisfacer una necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la escuela no tiene los maestros oportunamente contratados? ¿Qué pasa si la escuela no tiene, digamos, hoy en día, digamos, tenemos las escuelas abandonadas prácticamente 2 años, ¿no? ¿Cómo estarán esos servicios higiénicos, las cañerías, su sistema eléctrico, los cercos, ¿no? ¿Cómo estarán las aulas, ¿no? Cuando imaginemos, digamos, el retorno
presencial, digamos, de nuestros estudiantes a las clases. Hay algunos casos que ya se han reabierto, hay 900 escuelas que ya han abierto, digamos, porque es imposible, digamos, hay muchos niños o estudiantes, digamos, que se quedan fuera del sistema educativo, ¿no? Entonces, esta relación Estado-sociedad nos permite ubicar, digamos, una relación que puede ser tirante, que puede ser solidaria, que puede ser, digamos, tensa, y para ello una herramienta de tantas es la política pública, para ver cómo la política puede tender puentes y resolver esos problemas que demanda la sociedad. En esa misma lógica, amigos, o digamos, con ese mismo criterio, los proyectos tienen esa particularidad, tienen ese espíritu. A una escala más limitada, a una escala más micro, más focalizada, tienen ese mismo espíritu, ¿no? El de atender una necesidad y el de enfrentar un problema. Okay. Y aquí, digamos, hay un ciclo de las políticas. Yo no me quiero demorar mucho en ello. Parte, digamos, por la definición del problema, la formulación, la implementación y la evaluación, y luego el análisis, ¿no? Este es un ciclo muy tradicional también que se sigue en los proyectos, ¿no? En este caso, digamos, está la definición del problema o la agenda, se formula, es decir, se identifican los problemas, además de formular el problema, identifico cuáles son sus causas, ¿no? De esas causas, digamos, defino y formulo cuáles serían las estrategias de intervención, y una vez que ya tengo armado, digamos, prototipado, digamos, la estrategia, empiezo a ejecutarlo. Semana 1, semana 2, semana 3, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, empiezo a ejecutarlo, empiezo a implementarlo, ¿no? Y tengo que hacer evaluación para saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, para que me alerte, digamos, si hay algún riesgo, si estoy avanzando por el camino correcto, porque si no medimos, no sabemos cómo vamos a avanzar, ¿no? Así como cuando nosotros hemos aprendido hoy en día que si ya estamos teniendo síntomas, ¿no? Síntomas de fiebre, síntomas de pérdida de olfato, pérdida, digamos, del gusto o una agitación, lo primero que hacemos es tener a la mano dos instrumentos. Uno es el termómetro y el otro es el pulsioxímetro, ¿no? Para saber, digamos, si estoy haciendo fiebre y me empiezo a medir hora tras hora, y en mi cuadernito, en mi libreta de notas apunto cuántas, a la 1 de la tarde, cuánto tenía de fiebre, cuánto tenía de mi pulsación, ¿no? A las 2, a las 3, y si por ejemplo la fiebre, estoy en 38, 39, pero mi pulsación está por encima de 95, bueno, puedo aguantar todavía en casa. Pero si estoy con fiebre y además estoy ya bajé a 92 mi saturación o ya bajé a 90, ya se encienden las alarmas y me tengo que ir al hospital, ¿no? De esa misma manera, digamos, tenemos que ir midiendo cómo va, de manera sistemática, cómo va nuestra implementación, para luego tener un análisis y generar una retro, digamos, a la política. Y aquí, digamos, tanto la política como los proyectos, ¿no? Tanto los proyectos como las políticas tienen un camino, digamos, un ciclo, donde vamos diseñándolo, donde vamos ejecutando y también donde vamos evaluando, ¿no? Entonces, esta es un poco, amigos, el sentido, digamos, de esta primera parte. Yo quería, digamos, entrar para tener una mirada conjunta, digamos, global, de cuáles son las problemáticas que estamos enfrentando hoy en día como país, ¿no? Y sobre todo, nuestra población, digamos, escolar, ¿no? Con los datos más recientes que tenemos, ¿no? Que son este estudio de UNICEF que ha sido publicado en junio de este año, me parece.
Y nada, ahí me quedo, Antonio. Muchas gracias.